Hola, bienvenidos. En esta ocasión voy a mostrarles cómo crear diagramas de red HFC con el sistema DIA HFC. Una red HFC, es en telecomunicaciones, tal como nos muestra aquí en la información. Es una mezcla entre la tecnología fibra óptica y el cable coaxial. Los servicios que permite prestar al hacer uso de esta tecnología son todos estos. El más conocido es el acceso a internet. Para conocer un poco de la arquitectura de la red HFC, aquí nos muestra el diagrama también, donde está la cabecera, donde está la red troncal, que es la parte de fibra óptica, y el sistema se enfoca directamente en la parte de redistribución, que es la parte de cable coaxial, es decir, la parte donde se instalan los diferentes dispositivos como setup, splitter, amplificadores. Muy bien. Dicho esto, vamos a ingresar al sistema. Como ven, el URL es diahfc.com, el usuario es admin y la contraseña 123456. Este es un ambiente de prueba, entonces por eso es que nos muestra el usuario de esta forma, pero lógicamente esto lo podemos tener internamente en nuestro servidor o desde un servidor dedicado solo para la empresa. Bien, una vez entrando al sistema podemos ver los componentes básicos que nos permitirán crear un diagrama de red HFC. Tenemos lo que son lugares donde vamos a gestionar los lugares de instalación y los postes donde está ubicado cada uno de los postes, que nos servirán como referencia para saber cómo y dónde podemos incorporar el dispositivo. Tenemos la parte de dispositivos, que son todos los dispositivos a utilizar en los diagramas, la parte de cable que nos permite gestionar los cables y la parte de usuarios. También tenemos otras opciones como hacer reportes, que las vamos a ver un poco más adelante. Bien, lo principal, antes de comenzar a crear un diagrama tenemos que definir un lugar. Como ven, estos son sitios ya ingresados en el sistema que ya se han definido cada uno de los postes. Vamos a ingresar uno nuevo. En esta caja de texto se debe escribir el nombre del sitio. Por ejemplo, vamos a agregar Canela Paz. En caso de que el sitio no aparezca en la caja de texto, en caso que no aparezca en la base de datos de Google, entonces tenemos que ingresarlo de manera manual. Tenemos que llenar todos estos campos. En este caso nos salió el sitio. El usuario que puede definir los postes, es decir, el técnico que encargado de definir los postes. En este caso vamos a dejar este técnico y le damos a ingresar sitio. Nos dice que el sitio fue ingresado correctamente. Ahora vamos al siguiente paso, que es definir los postes. Lo podemos hacer desde luego desde nuestro dispositivo móvil. Es decir, tenemos que ingresar a la siguiente dirección, loguearnos con nuestro usuario y empezar a definir poste por poste. Esta es la opción, podría decirse la opción más aconsejable, puesto que primeramente porque se definen los postes de una manera exacta, es decir, tenemos incluso el cálculo de la distancia más exacta y también tenemos una percepción más clara de dónde están ubicados cada poste. Pero esto se hace a través del GPS del teléfono móvil, entonces únicamente tenemos que tener ese requisito, ¿verdad? Contar con un buen teléfono móvil que nos permita definir los postes. Digo porque esto depende del GPS del dispositivo. Bien, ya que no disponemos en este momento de un dispositivo móvil para efecto de prueba, vamos a hacer la otra opción. Vamos a entrar a la siguiente opción, que es definir poste. Esta opción nos permite definir poste desde nuestro navegador, es decir, podemos definir los postes tal como nos muestra aquí. Haz clic donde deseas agregar el poste. Como esto es un ambiente de prueba, vamos a empezar a definir postes. Como ven, solo tenemos que darle clic a donde tenemos que definir el poste. Le damos aquí y como ven nos va calculando la distancia entre cada uno de los postes, y si nos acercamos nos dice poste 1 y poste 2 donde está ubicado, y aquí nos muestra lo que es la distancia, en este caso 245 pies. Muy bien, vamos a empezar a definir postes. Vamos a ver por aquí, vamos a definir otro por acá.
Bien, esto se hace como ustedes ya saben, se hace de manera concentrada y más exacta. Por eso la parte de definir post de dispositivos móviles es la más aconsejable. Bien, vamos a empezar a definir postes por acá, por acá. Bien, como ven es súper sencillo definir postes. Esto nos ayuda a tener una referencia clara en donde tenemos que ingresar cada dispositivo. Lo más aconsejable es hacerlo, puesto que si nos vamos a ingresar los dispositivos, podemos crear diagramas no tan precisos. Muy bien, entonces vamos a empezar a agregar dispositivos por acá, otro por acá y supongamos que aquí terminó la línea. Solo vamos a crear una línea, nada más. Agregamos 28 postes. Ahora le vamos a dar en guardar todo. Nos pregunta, ¿estás seguro de guardar el diagrama? Le damos a aceptar. Como ven, si le damos en ver, nos muestra todos los postes que hemos ingresado con la respectiva distancia, es decir, la distancia entre este poste y este de 245 pies y así sucesivamente, ¿verdad? Muy bien. Claro, esto lo podemos editar, podemos seguir editando, pero en esta ocasión vamos únicamente a ingresar estos postes y vamos a ver lo que son los dispositivos. Esta es la parte donde yo gestiono los dispositivos. El dispositivo que yo vaya ingresando aquí naturalmente se va a ir reflejando en el diagrama, ¿verdad? Entonces, para crear un nuevo dispositivo le damos en nuevo y llenar este formulario. Lo más importante es ingresar los dispositivos y también la parte de cables, donde es importante ingresar la pérdida por pie que hay entre cada cable, la pérdida por pie que hay en el mismo cable, es decir, con respecto a la marca y modelo sabemos que hay una pérdida por el cable. Aquí también en dispositivo se debe considerar la pérdida del dispositivo. Note que aquí hay un campo que dice existencia, es decir, que el sistema nos gestiona un inventario de los dispositivos. Es muy útil esto a la hora de hacer una instalación de una red. Bien, dicho esto, vamos a crear un nuevo diagrama. Estos son diagramas ya creados. Vamos a darle en nuevo. El sitio que acabamos de ingresar, los sitios que se hayan definido van a aparecer en esta caja de selección. Bien, vamos a ponerle un nombre al diagrama. Entonces vamos a ponerle diagrama de prueba 2. Muy bien, le damos siguiente. Como ven, nos lleva al lugar exacto donde que acabamos de elegir. Muy bien. Como ven, nos aparecen los postes ya definidos. Claro, esto es un trabajo que se debe definir con mucho cuidado. Es decir, cada calle debe estar definida correctamente, ¿verdad? Con sus respectivas líneas. Es un trabajo que se debe hacer con mucha precisión y con mucho cuidado. Muy bien, pero en esta ocasión es un diagrama de prueba, entonces vamos a empezar a crear un nuevo diagrama. Muy bien, lo más aconsejable es tener el zoom lo más cerca posible, ya que nos va calculando la distancia y eso es muy fundamental, ¿verdad? Bien, vamos a agregar, como ven, no nos permite agregar. ¿Cuál es el primer dispositivo que debemos agregar? Desde luego un nodo óptico, ¿verdad? Aquí nos van a aparecer todos los dispositivos que que ingresamos en el sistema, es decir, que esto es completamente gestionable. Aquí nos aparece el nombre del diagrama, nos aparece la señal de distribución, en este caso 0 porque no he ingresado un nuevo nodo. También podemos tener la vista satélite. Hay sitios que están mejor definidos, hay otros que no, eso depende del API de Google Maps que también los define, ¿verdad? Es decir, hay sitios, por ejemplo aquí, solo nos muestra que está ubicado el parque central, aquí una iglesia, hay sitios que están bien definidos cada lugar. Muy bien, vamos a empezar.
agregar un nuevo nodo óptico, lo vamos a agregar por acá. Como ven, por eso les mencionaba que debe ser exacto. Por ejemplo, este poste no está directamente en la calle, ¿no? Entonces, como va calculando la distancia, entonces eso puede afectar mucho a la hora de crear un diagrama. Muy bien, vamos a agregar un nuevo nodo óptico por acá. Bien, igual que agregar un poste, solo tenemos que hacer clic donde lo queremos agregar. Ahora vamos a agregar un tab. Tenemos tag de 4 salidas y tenemos de 8. Solo le damos doble clic y nos cambia, ¿verdad? En este caso vamos a agregar un tag de 4 salidas. Muy bien, este es un tab 29.4. El sistema nos va calculando automáticamente cuál es el tab que debemos instalar. ¿Eso cómo lo hace? En base a la distancia y en base al dispositivo recomendado instalar. Aquí podemos ver los cálculos, la pérdida que hay por cable, es decir, cuánta es la pérdida por cable. En este caso estamos trabajando con un tipo de cable RG500. Muy bien, tenemos la pérdida, el tab a instalar, que en este caso el sistema nos dice que tenemos que instalar un tab 29.4. Es decir, si no tenemos un tab 29.4 en el sistema, no va a aparecer aquí, ¿verdad? Lógicamente. Y también nos da la distancia que hay entre estos dos dispositivos. También tenemos la señal disponible hasta el siguiente punto. Sabemos que al agregar un nodo tenemos 45 dB disponibles. Entonces hasta este punto solo tenemos 41.77. Bien, vamos a seguir agregando tab. Por aquí vamos a agregar otro. Muy bien, tenemos lo mismo, ¿verdad? Los mismos cálculos. La pérdida por cable, el tab a instalar, en este caso nos calculó un 26.4. ¿Qué pasa? Vamos a agregar un splitter, un elemento pasivo. Vamos a dividir la red por aquí. Muy bien, y aquí sucesivamente nos va mostrando los cambios hasta el dispositivo 4. Muy bien, vamos a suponer que la red sigue por acá. Ahora nos recomienda un 8.4, tag 8.4. Y así sucesivamente, ¿verdad? Como ven, para este campo ya no nos permite agregar más dispositivos. ¿Por qué? Porque la señal de distribución ya no nos permite, porque eso lo hace en vez calculando la distancia y la pérdida del dispositivo, ¿no? Bien, pero como aquí agregamos un splitter, naturalmente nos quedó una señal disponible. Entonces vamos a agregar una capacidad muy interesante que se llama conector. Muy bien, vamos a agregar un nuevo conector y como ven aquí nos habían quedado 15 dB. Como partió la señal, entonces significa que también tenemos red para este lado de aquí. Muy bien. Por eso es importante definir postes, es decir, si yo sé que hasta aquí hay 45 pies o 200 pies, entonces yo tengo una apreciación más clara donde se debe ingresar el dispositivo, aunque esto ya lo hace el sistema automáticamente. Bien, como ven, esto es súper sencillo, crear una red HFC. ¿Qué lo tenemos que hacer para guardar la red? Únicamente tenemos que darle en guardar todo. Y le damos a decir que aceptamos. Muy bien, nos dice que el diagrama se ha creado exitosamente. Vamos a ver el diagrama. Naturalmente se puede editar el diagrama y exportar a PDF. Únicamente lo vamos a ver. Bien, como ven, este es el diagrama que acabamos de crear. Con el respectivo nodo óptico, los tags que agregamos, también tenemos el splitter que agregamos y las tags que agregamos. Esto se puede editar naturalmente. Podemos editarlo. Esto lo podemos editar dándole aquí en el botón de editar. Y como ven, aquí ya podemos seguir editando nuestro diagrama. En algunas ocasiones el API de Google Maps todavía tiene sus deficiencias, es decir,
Es decir, si yo lo alejo, ven cómo me pegan los iconos, entonces es de estar como quien dice un poco jugando con lo que son el zoom, ¿verdad? Hay que estar muy atento con esa parte, ¿verdad? Con un zoom más cercano yo voy a hacer los cálculos más apropiados y más exactos. Muy bien, como ven, esto es muy sencillo, crear un diagrama. Y si nos vamos a la siguiente opción que vamos a ver son cálculos. Aquí podemos realizar cálculos. Únicamente el cálculo, por ejemplo, vamos a poner n es 22 a la troncal. Vamos a poner una distancia de 110 pies y vamos a suponer que después del nodo vamos a ver, lo primero es agregar el nodo. Como ven, vamos a agregar un nodo y nos dice que la señal disponible es de 45. Muy bien. Ahora vamos de 110 pies. Vamos a agregar un tab de 4 salidas. Aquí van a aparecer los dispositivos que vayamos agregando en la parte que les mostré donde se gestionan los dispositivos. Y como ven, aquí se van mostrando los dispositivos. Lo podemos exportar a PDF. En este caso no le voy a poner ningún nombre a los cálculos. Entonces me lo guarda con respecto al ID. Muy bien, esto es muy interesante, ya que nos permite no solo gestionar diagramas, sino que nos gestiona lo que son los pedidos de los dispositivos, es decir, todos estos dispositivos que utilicen este diagrama. Si nos vamos al apartado de pedidos y agregamos el diagrama de pruebas, como ven, tab 29.4, tenemos que es un pedido de 2 y la cantidad que utilizó, y el cable RG500, cuántos pies vamos a necesitar para dicha instalación. Muy bien, esto lo podemos imprimir. También tenemos un apartado de reportes, donde vamos a ver reportes. Como ven, vamos a ver, aquí podemos ver los dispositivos utilizados para este diagrama. Como ven, aquí están los tags que ingresamos, el nodo óptico, el conector, el splitter. También tenemos los diagramas que han creado por usuario, los lugares donde se ha hecho instalación. Aquí nos muestra los diagramas, el nombre del diagrama y el lugar donde se fue ingresado. Ahora tenemos el apartado de pedidos y también tenemos el apartado donde podemos ver un tablero o un dashboard un poco pequeño. ¿Qué podemos ver aquí? Aquí podemos ver de una manera más gráfica y bonita lo que son el estado actual de nuestro sistema, es decir, el usuario admin hasta el mes de febrero, de marzo, ha creado 5 diagramas y así sucesivamente con los usuarios que estén activos en el sistema. Por aquí tenemos todos los diagramas que se han creado. En este caso solo se han creado en estas regiones. Entonces en el mes de enero tenemos que en La Paz, vamos a acercar un poquito el zoom por acá, tenemos que en el departamento de La Paz se han creado 14 diagramas y conforme vayamos desplegando nuestro mouse, vemos que nos despliega el estado actual de cada departamento o estado, y así sucesivamente con los demás meses, y con respecto a los meses pasan van a ir apareciendo. Bien, otro dato interesante aquí es la capacidad de poder compartir diagramas. Es decir, si yo comparto este diagrama, lo voy a compartir con el usuario, por ejemplo, el usuario Paola, por ejemplo, lo voy a compartir diagrama. Aquí yo puedo decir que si puede editar o no puede editar. En este caso solo quiero que lo vea, entonces voy a quitar de seleccionar esa parte. Entonces le doy en compartir diagrama y aquí puedo escribir un breve mensaje. Por ejemplo, te he compartido esto, por ejemplo. Entonces le damos en enviar.
y el diagrama ya fue compartido. Y cuando se loguee el usuario Paola, naturalmente le envió un correo electrónico, el recurso compartido, y también en la mensajera, que en esta parte de aquí podrá ver lo que son los recursos que le han compartido. Se puede compartir sitios. En caso de que yo quiera que otro usuario vea como el estado, como he definido poste, o puedo compartir diagramas. Y una vez que el usuario ingrese, va a poder observar el diagrama que le han compartido. Muy bien, la verdad que esta es una herramienta muy útil. Es decir, nos permite crear diagramas de una manera muy simple. Esto depende mucho del lugar donde se va a instalar. Por ejemplo, hay lugares donde no están muy bien definidos. Entonces, bueno, en la realidad la mayoría de lugares están definidos, pero existen lugares donde de hecho no muestran ni siquiera el lugar. Por ejemplo, lugares específicos como el parque central o parroquias o negocios, que son puntos de referencia importantes para poder definir nuestro dispositivo. Muy bien, esta es una presentación breve acerca de este sistema muy interesante y espero que les haya gustado. Si hay comentarios, por favor nos los dejan y espero que les haya gustado.